Hoy vamos a empezar una nueva sección dentro de la serie y es un tema en cuanto a cuando los hijos se van, cuando los hijos abandonan el nido, como lo saben decir. Pero usted va a notar que tanto esta predicación como la siguiente predicación no solo está basado en los hijos, sino tiene que ver con los matrimonios, con los padres, con los hijos que se van a casar, con los hijos que ya están para casarse. Entonces, es una sección bastante completa, bastante interesante. Entonces, queda usted invitado para la segunda parte de esto de cuando los hijos se van. Es bastante interesante, es muy buena, muy buen mensaje para invitar también, ¿sí? Entonces, cuando los hijos se van, esta es la primera parte eh, que lo he titulado Deja que Dios trate el corazón. ¿Sí? El texto que vamos a estar viendo es principalmente Génesis 2:23. Ahora, ¿qué hacer cuando los hijos se van? Voy a tratar de responder algunas preguntas que las voy a hacer yo mismo, algunas preguntas que posiblemente usted las tenga. Entonces, ¿qué hacer cuando los hijos se van de casa? ¿Qué hacer con este tema de cuando el nido queda vacío? Ahora, normalmente, ¿qué pensamos cuando nosotros hablamos de salir de casa? Ahora, nosotros como cristianos normalmente vamos a pensar que los hijos se van casados y quieren formar un hogar. Esa es la idea cuando los hijos salen de casa. Génesis 2:23, que es el texto clave para todo esto, dice, entonces Adán dijo, esta es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos, será llamada mujer, porque fue sacada del hombre. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán un solo ser. Entonces, antes de tomar la salida de los hijos por un tema de matrimonio, que es lo que se nos viene a la mente cuando hablamos de salir de casa, hay otra situación que debemos ver en cuanto a la salida de los hijos. ¿Cuándo los hijos se van? Bueno, me encantaría decir que todos los hijos se van a ir del hogar casados. Me encantaría decir. Nosotros hemos visto que aunque nosotros tenemos una familia cristiana, no siempre hay valores cristianos. ¿Sí? Las personas no siempre reflejan lo que están diciendo, proclamando en cuanto a cristiano. Entonces me encantaría decir que todos los hijos se van a ir casados. Sin embargo, hay otro motivo por el cual un hijo sale o quiere salir de casa, y eso es la desobediencia. Eso puede pasar en una familia cristiana también. Ahora, solo para aclarar el tema y no dejar nada al aire, ¿qué pasa con los hijos que salen de casa por un tema de estudio, por un tema de trabajo y no por matrimonio? ¿Qué pasa con ellos? En realidad esto quiere decir que han salido de casa. ¿Se puede decir ellos ya salieron de casa y abandonaron el nido? Bueno, la respuesta es que no. Si cuando los hijos salen de casa por un tema de estudios, por un tema de trabajo, no por un matrimonio, la realidad es que no han salido de casa. O sea, mientras no se casen, no están fuera de casa. Sí, porque la palabra dice que cuando se casan, tienen que abandonar padre y madre. Es decir, mientras no se casan, ellos no han salido de casa. Siguen bajo la tutela de sus padres. Los hijos en esta condición de trabajo, de estudios, que salen del hogar físico, pudieran estar bajo la autoridad de los padres. Y digo pudieran porque voy a hablar de esto en un momento. A menos, mis hermanos, que Dios los tome para su obra, pero esto es para otro sermón, ¿sí? En ese caso ya no estarían bajo la autoridad de sus padres, sino la autoridad de Dios. A menos que sea por eso, si un hijo sale de casa por un tema de estudio, de trabajo, pues todavía estaría bajo la tutela de sus padres, a menos de que Dios los llame para su obra. Ahora, déjenme darles un ejemplo de salir de casa por otros asuntos que no es el matrimonio o es de desobediencia. Miren, en la Biblia encontramos muchas personas que sirvieron al Señor separándose de sus padres antes de casarse. Timoteo es uno de ellos. Él no estaba casado cuando sirvió al Señor como anciano. Y ahí habla Pablo de su abuela, de su madre, pero no habla de su esposa porque él no estaba casado, pero él salió de casa
para una obra del Señor. También podemos mencionar a Samuel, que es el más conocido, que él salió de casa muy pequeñito. Sí, ya no estuvo bajo la tutela de sus padres, ahora estaba bajo la tutela de otra persona, que era Elí. Y podemos decir que después estuvo bajo la tutela de Dios. O sea, ya Samuel salió de casa. ¿Sí? Aunque Samuel se casó posteriormente y tuvo hijos, la realidad es que fue llamado para el servicio de Dios cuando era muy pequeño. Él salió de casa, salió de la tutela de sus padres, de esta responsabilidad de la autoridad de sus padres cuando era muy pequeñito. Asimismo, Timoteo cuando salió muy joven, él salió para servir al Señor. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué significa salir de casa entonces? Significa salir de la parte física, cuando ya salen para trabajar, para estudiar. Eso significa salir de casa. ¿Qué significa salir de casa? Básicamente significa que ya no estar bajo la autoridad paternal, ¿sí? Ya no estar bajo esta autoridad de los padres. Eso significa salir de casa. Y esto significa también que aunque no estén en la casa físicamente, esto no quiere decir que han dejado padre y madre, pues la palabra nos dice que cuando se casen o por un tema de llamado del Señor, ahí es cuando salen de casa. Entonces, si salen por un tema de estudio, por un tema de trabajo, no han salido de casa. Sí, todavía están bajo la responsabilidad de los padres. Pero por otro lado, también significa que aunque estén en casa, en la casa física, eso no implica que estén bajo autoridad de sus padres. Esto quiere decir que aunque los hijos permanezcan o quieran decir que están bajo la autoridad de los padres, realmente no están bajo la autoridad de los padres, aún viviendo en casa. Sí, hay dos verdades en cuanto a esto. Ahora, por lo que en temas generales, nosotros tendríamos 3 motivos para dejar de estar bajo la autoridad paternal y por ende salir de casa. Son 3 razones por la cual la palabra nos habla de salir de casa. Lo primero es matrimonio. Lo segundo es el llamado de Dios. Y el tercero es la desobediencia. Me encantaría decir que todos los hijos van a salir por matrimonio, por el llamado de Dios al servicio, pero hay otra parte que es la desobediencia. Y cuando hablamos de desobediencia, no solo es de los hijos, sino también de los padres. Hay padres que por desobediencia hacen que los hijos salgan de casa. Entonces no es un tema solamente de los hijos. Por tanto, el matrimonio como el servicio de Dios son 2 cosas que personalmente creo que diera gusto a un padre ver partir a su hijo de casa. Es decir, sale casado, sale casada, entonces es un gusto para el padre, o debería ser un gusto para el padre ver salir a su hijo o a su hija. Y también el servicio al Señor, ¿sí? Este servicio que es enteramente para el Señor, pues sería un gusto para el padre ver salir a su hijo de casa. Porque son 2 razones bíblicas, 2 razones muy buenas para salir de casa en paz, salir de casa bendecido. 2 razones que pueden mostrar que se hizo un buen trabajo en la crianza. Cuando uno ve a los hijos salir de casa casados o que el Señor lo ha llamado, bueno, puede decirse a sí mismo, hice un buen trabajo. Pero déjenme darles una mala noticia. No siempre se tendrá ese resultado, aun si los padres son cristianos. La pregunta es, ¿por qué no siempre los hijos de padres cristianos son cristianos? ¿Por qué algunos hijos salen del hogar en desobediencia? Esta mañana voy a contestar esas 2 preguntas y varias preguntas también, viendo algunas historias de grandes hombres de Dios, pero con hijos alejados de Dios. Y uno creería que al ser un gran siervo de Dios, tendría o no tendría problemas con los hijos, pero la realidad es otra. Y la primera historia que vamos a estar viendo es la historia de Samuel. Sí, Samuel fue un niño que estuvo desde muy pequeño en los caminos del Señor. Digamos que él salió de casa para servir al Señor. No encontraremos en la Biblia que
que hubo un momento en que Samuel se separó del servicio de Dios. Fue un hombre intachable, ¿sí? Desde muy pequeño fue instruido y cuando creció permaneció en los caminos de Dios. No hubo momento en que Samuel se separara del camino del servicio al Señor. No hubo, no vamos a encontrar eso en la Biblia. Lo que encontraremos es que desde muy pequeñito Dios lo llamó, Dios lo habló, y eso fue lo mismo cuando creció y cuando envejeció. Dice Primera de Samuel, si quieren buscar en su Biblia. Primera de Samuel 1:28. Ana, esto está diciendo Ana, he venido porque prometí dedicarlo al Señor, bajo la supervisión de Elí. Dedicado al Señor para toda la vida. Para siempre será del Señor, y allí adoró al Señor. Ahora vamos a saltarnos un poquito al siguiente capítulo, capítulo 3, versículo 1, donde dice, el joven Samuel servía al Señor bajo la supervisión de Elí. En aquellos días el Señor no se comunicaba ni en visiones, pues estas no eran frecuentes. Vamos a saltarnos un poquito, versículo 19. Dice, Samuel creció y el Señor estaba con él y lo respaldaba en todo lo que hacía. Entonces, Samuel era un hombre íntegro. Desde muy pequeñito, muy pequeñito, era un hombre íntegro. No solo fue profeta, también fue juez. Sus palabras eran escuchadas por toda Israel. Y dice la palabra que su palabra, Israel ponía más atención a las palabras de Samuel que a otra persona, ¿sí? Sus palabras eran escuchadas por todo Israel y su palabra era ley para Israel. Cada vez que Samuel hablaba, cada vez que Samuel enseñaba, su palabra era ley para Israel. Era un hombre intachable. Imagínense que todo un pueblo estuviera seguro de seguir a este hombre, de que todas las palabras que salieran de este hombre fuera ley para Israel. Era un hombre intachable, era un hombre íntegro desde muy pequeño. Además que también fue profeta y juez. Era un hombre completamente diferente a su maestro Elí, no solo como maestro, no solo como sacerdote, sino también como padre. Era completamente diferente a su maestro Elí. Ahora, dato para tener en cuenta en cuanto a la historia de Samuel, y es que el juicio contra la casa de Elí le fue revelado a Samuel. Si usted recuerda, esto no fue revelado a Elí, fue revelado a Samuel, que era muy pequeñito todavía. Entonces, ese juicio contra la casa de Elí que le fue revelado a Samuel, y esto es bastante importante porque Samuel debió tener muy presente el trabajo de padre, porque él recibió el juicio hacia la casa de Elí. Y él, en cuanto se casó y tuvo hijos, debió tener muy en cuenta el juicio de Dios contra la casa de Elí. Así que podemos estar muy seguros de que Samuel instruyó a sus hijos en el camino del Señor, completamente distinto a lo que hizo Elí. Ahora, podemos también estar seguros de que fue un padre íntegro y dedicado en la crianza de sus hijos por este tema, ¿no? Él recibió el juicio contra la casa de Elí. Y esto debió marcar a Samuel. Además que era un hombre que mostraba con el ejemplo lo que debió enseñar a sus hijos. Era un hombre íntegro. Todo Israel sabía de lo íntegro que era y como padre también era íntegro. Ahora, esta es la historia de los hijos de Samuel. Acabamos de ver la historia de un hombre íntegro, de un padre íntegro, pero esta es la historia de los hijos de Samuel. Dice 1 Samuel capítulo 7. Ahora, uno pensaría que con tal padre uno no tendría cómo desviarse, tendría todo el ejemplo, pero esta es la historia de los hijos de Samuel. 1 Samuel capítulo 7, versículo 15. Este es un texto bastante importante. Dice, mientras Samuel vivió, gobernó al pueblo de Israel. Todos los años visitaba Betel, Gilgal y Mizpa, y dictaba leyes para todos los israelitas. Era un juez, su palabra era ley. Versículo 17, después regresaba a Ramá, donde vivía. Este era su casa, él vivía en Ramá. Y donde también edificó un altar al Señor. Esto es un poquito para utilizar la imaginación, pero en su casa había un altar.
Sí, él edificó un altar para el Señor. Y desde allí impartía justicia al pueblo, es decir, desde su casa, desde donde él vivía, impartía justicia al pueblo. Era un juez, un profeta, y su palabra era ley para Israel, desde su casa. ¿Sí? No solo visitaba varios sitios para impartir leyes, sino que desde su casa él impartía justicia al pueblo. Ahora, pasados los años, dice 1 Samuel capítulo 8, vamos un poquito más adelante, capítulo 8, 1 Samuel, versículo 1, dice, cuando Samuel envejeció, nombró caudillos a sus hijos para que guiaran al pueblo de Israel. Los nombró líderes, ¿sí? A sus hijos. Ahora, hermanos, debemos fijarnos de quién era Samuel, ¿sí? Y la decisión que tomó con respecto a sus hijos. Uno podría decir, pero ¿por qué no buscó a otras personas en lugar de sus hijos? ¿Por qué Samuel puso como jueces a sus hijos? ¿Por qué Samuel puso como líderes a sus hijos? Ahora, no solo era el hecho cultural que los hijos seguían el camino y profesión del padre, es decir, si el padre era carpintero, los hijos eran carpinteros. Si el padre era sacerdote, los hijos iban a ser sacerdotes. No es un tema solamente cultural, porque es posible que hasta ese momento sus hijos tenían todas las características para guiar correctamente al pueblo, ¿sí? Entonces, esto no es una decisión así nomás de un tema cultural, de voy a poner a mis hijos porque es así como se maneja el tema entre nosotros. No es así, sino que es posible que hasta ese momento sus hijos tenían todas las características para guiar correctamente al pueblo. Esta no fue una decisión de un padre ciego, y ustedes verán que hay padres ciegos que dicen, bueno, quiero que mi hijo sea líder, quiero que mi hijo siga mis pasos, pero no tiene las características para seguir sus pasos. Este no fue una decisión de un padre ciego porque es Samuel, ¿sí? Esta fue la decisión de Samuel. Samuel era un hombre íntegro y todo lo que hacía, dice la palabra, fue respaldado por Dios. Así que no había por dónde. Esto no es una decisión de un padre ciego que está poniendo a sus hijos como líderes. Esta es la decisión de Samuel y quién era Samuel. Así que no fue, o no podríamos decir que era una mala decisión, porque hasta ese momento sus hijos debieron tener todas las características para guiar al pueblo de Dios y guiarlo correctamente. Dice Samuel, capítulo 8, versículo 1, dice, cuando Samuel envejeció, nombró como caudillos a sus hijos para que guiaran al pueblo de Israel. Su primogénito se llamaba Joel o Joel, y su segundo hijo se llamaba Abías. Los dos eran caudillos en Betseba, pero no siguieron el ejemplo de su padre, sino que se dejaron llevar por la avaricia, pues aceptaron sobornos y corrompieron la impartición de la justicia. Es decir, ellos eran corruptos, ¿sí? Como eran hijos de Samuel, entonces ellos impartían justicia, pero ahí les daban un dinerito, ¿no? Y ellos se dejaban llevar por ese dinerito y impartían la justicia incorrectamente, ¿sí? Eran, pues, según el dinero que me des, yo te doy el juicio, ¿sí? Yo doy mi veredicto, ¿sí? Eso fue lo que hicieron los hijos de Samuel. Samuel era un hombre justo íntegro. Todo el pueblo de Israel sabía quién era Samuel. Él jamás se vendió ni se dejó llevar por la avaricia. Sin embargo, sus hijos no siguieron el ejemplo de Samuel. Uno pensaría que al tener padres cristianos tan íntegros, tan entregados a la palabra, los hijos van a seguir, pero no es la realidad. Dice versículo 4, 1 Samuel 8. Por eso todos los ancianos israelitas fueron a Ramá para hablar con Samuel. O sea, ellos se habían dado cuenta de lo que estaba pasando con los hijos de Samuel y fueron delante de Samuel para hablar con Samuel. Versículo 5, y le dijeron, es un hecho que tú ya eres viejo. Yo pensaba que atrevidos, ¿no? O sea, sí, es viejo, pero ¿por qué me tienen que decir viejo? O sea, qué atrevidos. Entonces ellos le dijeron, es un hecho. Tú podrías notarlo, te ves todos los días, yo supongo que no había espejos, pero ahí en el reflejo del agua, es un hecho que tú ya eres viejo y que tus hijos no siguen tu ejemplo, ¿sí? Esto es un hecho. Por lo tanto, escógenos un rey, como lo tienen todas las naciones, para que nos gobierne.
Ahora, hay dos cosas que me gustaría decir en este caso, en este punto de la historia de Samuel y sus hijos. Primero, la paternidad de Samuel. Sí, Samuel era un hombre y un padre intachable, pero sus hijos no. Todo Israel sabía lo intachable que era, pero también sabía que sus hijos no lo eran. No hay nada de malo que decir de la paternidad de Samuel. Todo Israel sabía que no había nada de malo, que él había hecho correctamente su trabajo. Sin embargo, sus hijos no siguieron su ejemplo. La otra cosa que tengo que decir es que aquí se habla de lo que originó el deseo expreso de Israel para tener un rey. Nosotros hemos escuchado el deseo de Israel para tener un rey, pero no se habla del por qué ellos desearon. Y la realidad es que, bueno, lo tomaron como excusa. Yo creo que ellos ya tenían esa idea, pero el deseo que originó tener un rey fue el mal desempeño de los que se suponía debían juzgar y guiar al pueblo, es decir, los hijos de Samuel. Entonces, al ver que los hijos de Samuel no eran hombres íntegros y Samuel ya está viejo, y le dicen, pues, ¿te das cuenta, Samuel, que ya estás viejo? Y tus hijos no siguen tu ejemplo. Entonces, darnos un rey. Entonces, lo que originó el deseo, o posiblemente fue la excusa que utilizaron para decir que necesitaban tener un rey, fue el mal desempeño que se suponía que debían tener, que no tenían los hijos de Samuel. ¿Sí? Continuemos. La pregunta es, aún con el ejemplo y la enseñanza, ¿por qué los hijos de Samuel que se pensaba que estaban en el camino del Señor, no estaban en el camino del Señor? ¿Por qué hay hijos que se separan del camino del Señor, aún teniendo padres intachables, o sea, metidos en el servicio, metidos en la adoración, metidos en ser íntegros delante del Señor? ¿Por qué hay hijos que se separan de los caminos del Señor? Bueno, la respuesta es que llegado el momento y la edad, cada uno va a elegir qué camino seguir. Usted puede tener el mejor padre, pero llegado el momento, llegado la edad, cada uno va a elegir qué camino va a seguir. Esa es la verdad. Entonces, ¿usted puede estar seguro de que sus hijos van a seguir en el camino del Señor? No, no puede estar seguro. Porque no basta solamente con una crianza, no basta solamente con un ejemplo. La realidad es que llegado el momento, llegado la edad, cada uno va a elegir qué camino va a seguir. Ahora, la pregunta es, ¿fracasó Samuel como padre? Yo diría que no. ¿Sí? Yo diría que no. La respuesta es no. Los padres deben entender que los hijos tendrán que tomar sus propias decisiones y que tendrán que vivir por las decisiones que tomaron. No es culpa de los padres que los hijos se desvíen del camino. Hay un punto en que no puedes culparte como padre de que tu hijo ha elegido ese camino. ¿Sí? Hay un punto en que la autoridad significa dejarles tomar las decisiones y también dejarles vivir esas decisiones. Eso también viene con la autoridad de los padres. Déjeles que tomen sus decisiones porque ya llegaron a una edad en que tienen que tomar una decisión, y también déjeles vivir esas decisiones. Claro está que no vas a permitir que en tu casa se transgreda la autoridad como padre y la autoridad de Dios, ¿no es cierto? O sea, no vas a tener a hijos desobedientes en tu propia casa, porque, pues, ¿qué se dice de ti, de lo que tú haces para el Señor, ¿no? Entonces, déjenles que ellos tomen la decisión y también déjenles vivir esas decisiones, pero no permitas que en tu casa se transgreda la autoridad como padre y la autoridad de Dios, porque ahí, pues, no estaría bien la cosa. Ellos tienen que tomar su decisión y vivir sus decisiones, pero, un momento, esta es mi casa, así es la cosa. Cuando crecemos debemos tomar decisiones y también debemos vivir con esas decisiones que tomamos. Eso todo el mundo. Y algunos hijos decidirán vivir rectamente, otros se hundirán en sus decisiones. Esa es la realidad, esa es la verdad. Ahora, déjenme terminar con un comentario de la historia de los hijos de Israel. Primera Samuel, capítulo 8, versículo 5, dice, y le dijeron, es un hecho que tú ya eres viejo y que tus hijos no siguen tu ejemplo,
Por lo tanto, escógenos un rey, como lo tienen las otras naciones, para que nos gobierne. Pero a Samuel no le agradó esta propuesta de dar al pueblo un rey que lo gobernara. Entonces oró al Señor y el Señor le dijo: atiende todas las peticiones que te haga el pueblo. No te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Ahora, fíjense en que Dios no reprendió a Samuel sobre sus hijos. Él no está reprendiendo, él no está diciendo: a ver, Samuel, ¿qué pasó? O sea, se esperaba que tus hijos siguieran tu camino, pero ¿qué pasó? ¿Sí? Fíjense en que no hay ese juicio contra la casa de Samuel, no lo hay. O sea, Samuel aparentemente queda como intacto. Ese no es la conversación que tiene con Dios. Y Samuel, fíjese en algo mucho más interesante acerca de esto. Y Samuel tampoco dio énfasis a la situación de sus hijos. Es decir, le están diciendo que mis hijos son corruptos, que se dejan vender. Pero Samuel aparentemente le importa, pero o sea, no le importa nada. O sea, la condición de sus hijos no le importa nada. Y uno dice: ¿será que es un buen padre? Sí, es un padre intachable, pero aquí no le importa nada. Aquí no dicen: pero, ¿cómo van a decir eso de mis hijos? Pero si mis hijos son perfectos, sí, pero tú estás equivocado. O sea, eso no está diciendo Samuel. El énfasis de Samuel no está en la situación de sus hijos. Ahora, ¿por qué? Esto es muy interesante. Ahora, porque hay un tiempo en que cada persona debe elegir el camino que va a transitar. Esa es la respuesta. Dios no reprendió a Samuel por sus hijos, porque cada persona, llegado un tiempo, tiene que elegir el camino que va a transitar. Y Samuel hizo un correcto trabajo. Y Samuel tampoco hace énfasis en la situación de sus hijos, porque porque llegado un tiempo, cada persona debe elegir el camino que va a transitar. Entonces, eso no era preocupación para Samuel, eso tampoco fue una preocupación para el Señor. Para Samuel no había cosa más importante que los asuntos del Señor. Si sus hijos eran desobedientes, allá ellos. Esa es la respuesta. ¿Sí? Para Dios también era así. Si no siguieron el camino de Samuel, un hombre íntegro que estuvo desde muy pequeño conmigo, bueno, allá ellos, sigamos. Eso es lo que vemos aquí. Aparentemente no les importa nada de lo que está pasando con sus hijos. Hay cosas mucho más importantes, y esos son los asuntos del Señor. Ahora, sigamos con otra historia. La historia de Josías. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 1. Dice: Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar. Me parece muy interesante esta historia, porque viene después de la historia de Samuel. Bueno, por lo menos en el mensaje. Y es que los dos empezaron desde muy niños. Dice: Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar, y reinó 31 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Yediba, y hija de Abías, y era de Boscat. Josías hizo lo recto a los ojos del Señor, y se condujo en todo como su antepasado David, sin apartar un ápice. Entonces, lo interesante es, si es que usted tiene tiempo, pues va a leer que cuando aquí está hablando de antepasado, no está hablando de su padre, sino de David. Ahora, Josías es un ejemplo de que, llegado el tiempo, todos debemos tomar una decisión. Ahora, interesantemente esto es que Josías tomó la decisión a los 8 años. Uno dice: tengo que estar mayorcito, tengo que pasarla y a ser adulto. Pero la realidad es que Josías tomó la decisión de hacer lo correcto delante de Dios a los 8 años. Esto es una bofetada para los padres que dicen: todavía mi hijo es muy pequeñito, que no sabe las cosas que están mal, que las cosas que están bien. Bueno, esto es una bofetada para los padres que piensan que los niños seguirán siendo niños y que no saben lo que están haciendo. Bueno, Josías tomó, en un ambiente muy difícil, tomó la decisión de hacer las cosas como al Señor le agradaba a los 8 años. ¿Sí? A los 8 años. Entonces, no hay límite de edad para elegir hacer bien las cosas. El problema en cuanto a pensar que los niños todavía son niños y que son muy pequeños para tomar una decisión, para hacer bien las cosas, bueno, viene de los padres, no tanto de lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 23, versículo 25, Segunda de Reyes.
Ni antes ni después de Josías hubo otro rey que se volviera al Señor con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas y que cumpliera toda la ley de Moisés. Si usted pues está pendiente de esto, sabrá que esto está hablando de amar al Señor con con todo el corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Sí? Josías lo cumplió. ¿Sí? Josías amó la ley de Dios, cumplió la ley de Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Por eso dice que ni antes ni después de Josías hubo un rey que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas y que cumpliera toda la ley de Moisés. Ahora, no quite de su mente que Josías empezó este camino a los 8 años. Y jamás, él no tuvo eso de estoy en mi adolescencia, estoy en mi edad, me voy por aquí, estoy en mi edad de desobediencia. No, él jamás se aportó porque él tomó la decisión a los 8 años. Esto sucedió cuando Josías murió. Capítulo 23, versículo 30. Dice, sus oficiales le pusieron entonces en un carro y lo llevaron, y llevaron su cadáver a Megiddo, a Jerusalén, para ponerlo en su sepulcro. La gente del país tomó entonces a Jocaás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo proclamaron rey en lugar de su padre. Ahora, uno pensaría, con tremendo padre, tremendo rey, el hijo va a ser igual. Bueno, si ya más o menos entiende la dinámica del mensaje, pues no tengo que decir mucho. Esta es la historia del hijo de Josías. Segundo de Reyes, capítulo 23, versículo 31, ahí seguidito. Dice, Jocás tenía 33 años. Un momento, esto ya está viejo ya. 23 años, igual sigue siendo viejo. 23 años. Cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. A ver. Jocás ya era viejote, ¿sí? Palabras más ecuatorianas. Ya era viejote, ¿ya? Cuando empezó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. Y ahí sigue la historia. Versículo 32. Pero Jocás hizo lo malo a los ojos del Señor, tal y como lo había hecho sus antepasados. No está hablando de David, ni de su padre, está hablando de sus antepasados, los reyes que hicieron lo malo delante del Señor. Ahora, solo para que lo vayan pensando, Jocás tenía 23 años. Su padre tenía 8 años. O sea, se esperaría que a los 23 años pues ya tomaras una decisión de hacer lo correcto delante del Señor, pero no lo es. Y se esperaría que a los 8 años tú digas, pues es muy pequeñito para tomar una decisión para seguir al Señor y hacer lo correcto delante del Señor. Bueno, ahí está Josías. Entonces, esto es una bofetada para los padres que todavía piensan que los niños que muy pequeñitos no pueden tomar la decisión de seguir al Señor. Y esto es una bofetada también para los padres que ya teniendo hijos mayores de 20 años piensan que no todavía están listos para tomar una decisión, que todavía están en eso de adolescencia, que están en su época de rebeldía. Bueno. Solo le bastó, hermanos, 3 meses para hacer lo malo delante del Señor, mientras su padre gobernó muchísimos años y no se apartó de ninguna manera delante del Señor. No había nada malo de Jocás, o sea, que Jocás pudiera hablar de su padre o decir de su padre, mi padre no me habló de la palabra, mi padre no hizo esto, mi padre no me abrazó, no me quiso. Eso, no había nada de malo que Jocás pudiera decir de su padre, pero él decidió no seguir el ejemplo de su padre y tomó una decisión. ¿Cuál fue esa decisión? Hacer lo malo delante del Señor. Y solo le faltó 3 meses de gobierno de Jocás para hacer lo malo del Señor, para que la gente se diera cuenta de que, un momento, esto no es Josías. Este no es un Josías pequeñito. Esto es otra persona. Sí, solo bastó 3 meses para darse cuenta. Ahora, no quiero pasar por alto algo, pero Josías no tuvo un buen ejemplo. ¿Sí? Si usted lee la historia de su padre, Josías no tuvo un buen ejemplo. Josías tomó una decisión a pesar de tener la libertad de continuar con el ejemplo de su padre. Él podría decir, mi padre fue un mal rey, yo voy a ser un mal rey. Él no tuvo un buen ejemplo.
Y a los 8 años él tomó la decisión. Imagínense, no sé si podamos entender, pero 8 años tomó la decisión de no seguir el ejemplo de su padre, sino el ejemplo de sus antepasados que hicieron lo correcto delante del Señor a los 8 años. Josías no tuvo un buen ejemplo. Pero Jocás tuvo un buen ejemplo de su padre, el mejor ejemplo de su padre que un padre podría darle a un hijo, y en lugar de seguir ese ejemplo, tomó la decisión de no seguir ese ejemplo. ¿Qué nos dice todo esto? Que las decisiones que tomamos son independientes al ejemplo que tenemos. Sí, nosotros podemos tener el mejor ejemplo en casa, pero las decisiones que tomamos son independientes al ejemplo que tenemos. No podemos acusar a los padres por el ejemplo que nos dieron, no podemos acusar a nadie por el ejemplo que nos dieron, porque las decisiones que tomamos son independientes al ejemplo que tenemos. Ningún hijo podrá echarle la culpa a su padre por el ejemplo, ningún padre podrá encadenar a su hijo por su propio ejemplo. Si tú eres un padre que ha dado un mal ejemplo a tu hijo todavía puede decidir no seguir tu ejemplo. No puedes encadenar a tu hijo por tu propio ejemplo. Ahora, fíjese en lo que voy a decir. Nadie da a luz a un cristiano. Nadie da a luz a un cristiano. Por eso es la insistencia de instruir al hijo para que llegado el momento ellos puedan tomar la mejor decisión solos, no acompañados, solos en el y en su caso saber las consecuencias, o en su caso saber las consecuencias de las decisiones que van a tomar. Sí, tienen que tomar una decisión, esa decisión va a ser solos. Ellos van a tener que decidir o sigo o no sigo al Señor. O en su caso van a saber exactamente las consecuencias de sus propias decisiones. Dejando las cosas en claro con estas dos historias, la pregunta que debemos resolver o las preguntas que debemos resolver son, ¿qué hacer cuando los hijos han tomado una mala decisión? ¿Qué hacer cuando los hijos salen de casa en desobediencia o quieren salir de casa en desobediencia? ¿Qué hacer cuando los hijos están en desobediencia? Cuando no se someten a la autoridad de los padres. ¿Qué hacer cuando esto pasa? Bueno, esto nos lleva a la tercera historia. La historia del hijo que salió de casa. Lucas 15. Esta es una historia bastante interesante. Esta es la historia del hijo que salió de casa, ¿sí? Lucas 15, versículo 11. Dice, Jesús dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo a su padre, padre, ya me cansé. Padre, ya estoy como cansadito de ti, de tu autoridad, de lo que me dices, de que me hablas, me gritas, me ordenas. Bueno, padre, ya me cansé. Así que, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y cada vez que uno lee esto puede decir que atrevido, pues son los bienes de su padre. Pues. Dice, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Así. Entonces el padre le repartió los bienes. Unos días después, el hijo menor juntó todas sus cosas y se fue lejos, a una provincia apartada, y allí dilapidó sus bienes llevando una vida disipada. Ahora, debo preguntar esto de nuevo. ¿El padre de este hijo impidió que el hijo se fuera? ¿Sabemos eso en la historia? Sí, es una parábola, pero vemos que el padre estuvo detrás del hijo, diciendo, hijo, no te vayas, quédate conmigo. Como alguien decía, más de las mamitas, ¿no? Mi hijo, ¿cómo va a ser mi hijo que se vaya? Va. Bueno, ¿ves aquí el padre de este hijo que impidió que su hijo se fuera? La respuesta es no. Voy a decir algo que hace muchos años yo enseñé. No impidas que Dios trabaje en el corazón. Si Dios no nos impide que nos revolquemos en el mundo, tú menos. ¿Sí? Si Dios ahí no está de hijo, ¿por qué te estás revolcando en el mundo? ¿Por qué tomaste esta decisión? ¿Por qué haces esto? ¿Dios no hace eso? Bueno, tú menos. O sea, no impidas que Dios trabaje en el corazón de los hijos, pero también en el corazón de los padres. No impidas eso. O sea, no hay texto bíblico donde ves al padre ahí, a la madre ahí, de hijo, ¿por qué? Rogándole. No ves eso. No ves consolándole al hijo. No ves a este padre diciendo, pero hijo, toma este dinero y cuídalo bien. ¿Sí? Y ¿sabes qué? Yo tengo unos contactos por allá, mejor ándate para allá. O ¿sabes qué? Te voy a dar
un mapa para que te vayas a los mejores lugares. No ves al padre haciendo esto. El padre le da lo que lo que el hijo estaba pidiendo y el padre deja ir a su hijo. No impidió que Dios trabajó en el corazón de su hijo. Ahora, es posible que decida que el mundo le gusta más. O sea, que el hijo al salir, él decida, sabes que esto me gusta más, ya no estoy bajo la autoridad de mis padres y esto me encanta, esto es para mí, ¿sí? ¿Es posible que él decida que el mundo le gusta más? Sí, es posible, pero es su decisión y no la tuya. Sí, va a ser la decisión de él y no la tuya. Lucas 15, versículo 14. Cuando ya lo había malgastado todo, sobrevino una gran hambruna en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Ahora, fíjense en algo. Dios no trató el corazón de este hijo hasta que experimentó la necesidad. Es decir, experimentó la necesidad. Dios esperó que experimentara la necesidad para empezar a tratar el corazón del hijo. Uno pensaría que Dios, en medio de la necesidad, va a trabajar con el corazón, pero no. Dios trabaja de una manera muy especial cuando se trata de estos temas y es que Él deja que pases la necesidad. Él deja que te sientas solo, Él deja que experimentes todo lo que tú decidiste y después Él empieza a trabajar en el corazón. No es ahí en medio de la necesidad, es decir, experimenta la necesidad y después voy a trabajar contigo. Versículo 15. Se acercó entonces a uno de los ciudadanos de aquella tierra, quien lo mandó a sus campos para cuidar de los cerdos. Y aunque deseaba llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, nadie se las daba. Si usted ha tenido alguna vez chanchitos, bueno, a él le parecía apetitoso lo que usted le da a los chanchitos. Así de fuerte. Y ves que hasta aquí Dios no trata el corazón de este hijo. Versículo 17. Finalmente recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Ahí ves recién que Dios empieza a tratar el corazón de este hombre. Esta historia termina en un final feliz. Ustedes ya conocen la historia. Pero fíjense en otra historia muy parecida. Vamos a Amós. ¿Sí? Vamos a Amós 4. Dice: hice que pasaran hambre en cada ciudad y que hubiera hambruna en cada pueblo. Pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Yo detuve la lluvia cuando sus cosechas más las necesitaban. Envié la lluvia sobre una ciudad, pero la retuve en otra. Llovió en un campo mientras en otro se marchitaba. La gente deambulaba de ciudad en ciudad buscando agua, pero nunca había suficiente. Pero aún así, ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Ustedes pueden seguir con la lectura ya en su casa, pero vamos a saltarnos al versículo 12. Dice: por lo tanto, yo traeré sobre ustedes los desastres que he anunciado. Pueblo de Israel, prepárate para encontrarte con tu Dios en el juicio. Pues el Señor es quien formó las montañas, agita los vientos y da a conocer sus pensamientos a la humanidad. Él convierte la luz del amanecer en oscuridad y marcha sobre las alturas de la tierra. El Señor Dios de los ejércitos celestiales es su nombre. Ahora, ¿qué podemos decir de esto? Decisiones. Nosotros podemos ver la historia del hijo pródigo, decisiones. Podemos ver aquí decisiones. ¿Sí? Decisiones. Ahora, vamos a continuar con el hijo pródigo, donde lo dejamos. Lucas 15, versículo 16. Dice: el joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenos para comer, pero nadie le daba nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
Ahora, pregunta, ¿ves en alguna parte que el padre estaba listo para ayudar a su hijo? Estaba ahí para recogerlo y, hijo, ¿por qué? Hijos, y ves al padre ahí buscándole al hijo o viendo dónde está o sea, pendiente de dónde está. No, no ves al padre haciendo eso. El padre simplemente lo dejó, dice, cuando lo despidió, el padre dejó que Dios lo tratara y que él tomara sus propias decisiones. Eso también se llama autoridad. Y sus decisiones serán o levantarte o hundirte más para no salir. Sí, esas serán las decisiones que los hijos, todos los hijos van a tener que tomar. Pero no ves en ninguna parte al padre ahí, hijo, ¿por qué haces esto? No ves eso. No ves al padre ahí ayudándole, aconsejándole. No, no ves nada. O sea, ves al padre despidiéndole al hijo y dejando que Dios tratara el corazón del hijo y que tomara sus propias decisiones. Aún nosotros podemos ver en Amós y la diferencia entre Lucas en que esto es un tema de decisiones, ¿no? Aún estando en lo peor, tú puedes decidir no hacer lo correcto. Este es un tema de decisiones. Versículo 18, Lucas 15. Pero voy a levantarme, dice, él toma la decisión, e iré con mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y así se levantó y regresó con su padre, y todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y tuvo compasión de él. Corrió entonces y echó sobre su cuello y lo besó. Recién ahí lo abraza, sí, cuando regresa. Esta historia termina en un final feliz, pero no todas las historias van a terminar así, y eso es una lástima, porque me encantaría decir que los hijos van a salir casados o van a salir porque el Señor los llamó, pero también los hijos van a salir en desobediencia. Y cuando salen en desobediencia, no todos van a regresar, ¿sí? Aún tratándose de padres cristianos, eso no es una garantía que los hijos tomarán buenas decisiones. Porque padre, si tú has hecho un buen trabajo, pues tranquilo, los hijos van a tomar van a tener que tomar sus decisiones, sean buenas o sean malas. Ahora, hay muchas cosas que tengo que decir al respecto, pero déjenme decir solo las más importantes. Y esto es la verdad, ¿sí? ¿Cuál es la verdad? Tu cristianismo no garantiza el cristianismo de tus hijos. Esa es la verdad. Y el buen ejemplo, tu buen ejemplo, no garantiza que se va a continuar con tu ejemplo. Hay hijos que salieron de casa aún viviendo en ella. O sea, están en casa, pero están en desobediencia. O sea, ya no están bajo la responsabilidad de los padres. Ellos tomaron una decisión. Y en ese caso yo les puedo decir, déjalos ir. Déjalos ir. Ellos tomaron una decisión, déjalos ir. No es que es muy pequeñito para tomar esa decisión. No, a los 8 años un rey tomó la decisión de seguir los caminos del Señor. Samuel tomó la decisión de seguir los caminos del Señor cuando era muy pequeñito. Déjalos ir. Pero no estoy diciendo que les permitas hacer lo que quieran en tu casa. Es tu casa. Dios jamás dejó que su casa se manchara por el pecado de su pueblo. Y ustedes recuerdan lo que hizo Jesús. Y cuando fue manchada, fue Dios quien se alejó de ellos. Él abandonó su casa porque él no permitía que en su casa hubiera pecado. Deja que Dios trate el corazón de los hijos. ¿Qué hacer cuando un hijo no quiere saber nada de Dios? Si están en edad, que no es una edad de adultos, sino es una edad en la que ya puedes tomar decisiones. Si todavía están en edad, guíalos, ¿sí? Puedes guiarlos todavía. Pero ten conciencia que hay hijos que ya no son tan niños. Y aún siendo niños pueden tomar una decisión. Pero si ya están en edad de tomar decisiones mucho más fuertes, bueno, déjalos ir. Si quieren tomar la decisión por ellos mismos, déjalos ir. Haz lo que hizo este padre. Deja que Dios trate el corazón de los hijos. ¿Qué hacer cuando los hijos se van? Déjalos ir. Uno pensaría
bueno, ¿qué hago? O sea, ¿qué método utilizo? ¿Qué versículo utilizo? No, déjalos ir. ¿Quieren ellos irse? Déjalos ir. Deja que Dios trate el corazón. No entorpezcas el trabajo de Dios. No todo hijo sale de casa con una bendición. No todo hijo sale de casa en paz. Pero ¿sabes qué? Déjalos ir. Y con eso en mente, con esa simple sugerencia, pero lo que tenemos en la palabra de Dios, pues, ¿qué pasa cuando los hijos se van? No en matrimonio, no porque Dios los ha llamado, sino porque se quieren ir. Si simplemente no quieren saber nada de la palabra de Dios, bueno, déjalos ir. Es lo que dice el Señor. Y deja que Dios trate el corazón. Si ellos quieren regresar, regresarán. Si ellos no quieren regresar, no regresarán, pero déjalos ir. Deja que Dios haga el trabajo que le corresponde.